dándote la bienvenida a este nuevo espacio, siendo la primera persona con la que iniciamos estas charlas con la Corán. Agradeciéndote ese cariño por siempre estar conmigo. Y la pregunta es hacia el ser, no hacia el médico, no hacia el rol, no hacia la persona que está a cargo de otras personas. ¿Cómo te tomó, cómo te cogió la pandemia y qué recuerdas de ese Santiago de antes, durante y ahora? ¿Algo cambió? ¿Algo se reafirmó? ¿Hubo un pensamiento que dijiste, wow, si ya antes pensaba, ejemplo, que la muerte era esto, para mí ahora confirmo que hay algo que tú digas, sí dejé una piel o confirmé? Yo soy de la idea siempre de que uno tiene que permitirse la honestidad de lo que siente. Entonces, lo primero que sentí fue mucho miedo Okay. eh, y empecé a darme días para escuchar esos miedos. Un miedo a perder, pues, todo lo que había hipotéticamente construido como médico, perder a un ser querido. O sea, empecé a ver todos esos miedos y los invité a mi casa varios días a hacerles consulta yo a ellos, no ellos a mí. Yo no era el médico, sino yo le hacía la consulta a ellos y a escucharlos. Y eso me llevó a tomar decisiones muy diferentes a las que esperaría. Digamos, yo tenía un año muy organizado en una dirección muy distinta. Tenía muchos viajes, tenía más de 6 congresos internacionales, tenía unos planes en una dirección perfectamente distinta a la que se dio. Jamás me hubiera interesado entrar en las redes sociales, por ejemplo. Tenía ahí una red con unas fotos de mis gatos como por si había algo interesante para ver. Y toda la dinámica que tenía proyectada estaba en una dirección muy diferente a cómo se gestó. Okay. Pero una vez enfrenté los miedos y estuve con ellos 1 o 2 semanas sintiéndolos, algunos paralizantes, con despertares en la noche, con angustia, y los pude encontrar y asumir, me tranquilicé y empecé a decir, bien, esto es lo que hay y vamos a gozarnos. Yo soy de la idea incluso de que esto se va a prolongar mucho más tiempo. Siempre he creído, y lo he dicho públicamente y lo repito ahora, que este año es peor que el anterior, en todo el sentido de la palabra, desde la palabra peor para las personas, entre lo social, entre lo emocional, entre la gravedad de la enfermedad, entre las muertes. Soy de la idea que la humanidad se va a transformar, no porque yo lo quiera o yo lo diga, sino porque a punta de sufrimiento va a cambiar. Algunos tendremos otra división. Entonces yo quería, en ese momento que empecé a enfrentar eso, verme con honestidad y ver qué era lo que me daba miedo perder. Y cuando pude verlo con mayor naturalidad, no quiere decir que se me haya acabado el miedo, no quiero decir algo que no tenga coherencia, pero sí con toda seguridad lo puse en un lugar donde podía tenerlo como amigo. Inicialmente fue muy paralizante, porque yo veía lo que se venía, lo empecé a ver, esto estoy hablando cuando la gente estaba normal, Uh-huh. ignorando el tema, yo estaba en parálisis interna, muy fuerte, con gran angustia, con trastorno de sueño, con todas las cosas en las que uno trabaja, y luego dije, me voy a meter, y eso hizo que además el público, la gente que me buscara, lo que terminaría haciendo, cambiara. Nunca le he tenido miedo a la muerte, por lo menos no en estos últimos 30, 40 años de mi vida. Chiquito sí, y eso ya lo afronté con muchos pacientes y todo, entonces ese no fue el tema. Digamos, no, el miedo a morirme mío no era tan importante como morir todo lo que había creído que tenía valor Wow. y cambiar esos parámetros. Pero pasó algo muy bonito y yo creo que hoy en día lo miro yo miro con gratitud la pandemia y ha sido para mí una experiencia que yo la volvería a vivir y que creo que la vamos a seguir viviendo, o sea que no tengo que pedirla porque la vida no la va a seguir poniendo estos 2 o 3 años más. Creo que esto se prolonga, creo que va a seguir siendo más crítica, creo que en 23 o 24 va a ser mejor, pero creo que 21 aún será peor. Me vuelvo y digo en el peor de lo que la gente lo está viviendo. Para mí es un buen momento. Yo me siento bien de salud, me siento bien de energía, me siento bien de ganas. Ha sido muy intenso, insisto. Eso. No estoy conviviendo con ese miedo, estoy conviviendo con una sensación de sentido en un lugar oscuro. Es más o menos cuando uno se mete en esos túneles largos que
me ha pasado, no solo aquí el de Medellín o el Sí, de abajo aquí en Villavicencio. los llanos. Sí, pero he estado en unos túneles mucho más largos en Europa y en ese sentido no saber ni siquiera, porque uno sabe el de Medellín más o menos cuánto es y el de esto, Sí. y de pronto, incluso en tren, y de pronto saber que no tengo ni idea qué va a pasar, pero que sé que va a salir. Entonces es decir, bueno, quedarme aquí en este tren, porque esto no se va a mover, y hacerlo. ¿Y qué va a pasar? No tengo ni idea. Yo sí creo que la humanidad se va a mejorar en otro sentido, Ujú. independientemente de que hay todas las presiones para no lograrlo. Creo que todas esas revoluciones van a conducir a algo, pero que nos faltan un par de años para que se logre. Eso no va a pasar ni de la noche a la mañana, ni de manera fácil, y esa transición va a ser muy difícil para muchas personas. Pero yo sí auguro, por lo que siento, sin ser vidente ni preocuparme por eso, que en un par de años la humanidad estará viviendo con otras creencias y valores, con otros modos de vida. No sé si estaré vivo, eso tampoco me preocupa en este momento, pero si no lo estoy o si lo estoy, la humanidad lo hará por la necesidad de adaptarse o si no, prolongará el sufrimiento. Dijiste algo que rescato mucho, es intenso, ¿no? Y desde el reencuentro contigo también, porque uno nunca planea muchas cosas. Tenías una agenda, se reestructura, Mm. cambia, te posiciona, te pone a explorar otros caminos, pero en ese camino también, más allá de la angustia o la ansiedad que pudiste experimentar, ¿no? Te reencontraste o tal vez estás conociendo una parte nueva, eh, o tal vez que siempre estuvo dentro de ti y dijiste valores. Esta mañana veía la urbanidad de Carreño, ¿te acuerdas? Por Eh, supuesto, esto en el colegio la estudiamos de chiquito. Hermosa urbanidad de Carreño que para mí en muchos aspectos deberíamos Pero sacar a una ti te versión. tocó, pero sí, tú eres Sí, a mucho mí me más joven, tocó. pero en No, un colegio de monjas. de Yo, monjas, así es. yo te llevo 20 años y yo creo más, y creo que ya en esa época no tocaba, pero bueno. A mí me tocó, me tocaron otras cositas también muy, muy lindas como, bueno, tejer y mira que ese tema de los valores y del hacer. Ahora yo hablaba con una mamá y te quiero preguntar, porque viene mucho con esa urbanidad que hablaba de los deberes, de los valores, que hablaba de esos deberes con el otro, con Dios, con la familia, con la pareja, con muchas cosas que yo lo leí y decía, wow, unas tienen vigencia, otras tantas, hay que cambiarlas. Si tuvieras que hablarle a una mamá que tiene a sus chiquitos o que acabó de ser mami o que está pensando en ser mamá y está con esas mismas preguntas de qué estoy haciendo, mejor espero, mejor no lo hago, mejor ya sabiendo que este túnel está, ¿qué le dirías respecto al miedo en estos momentos con sus hijos? Yo primero creería que si alguien no quiere ser madre, está en todo su derecho y podría serle una ayuda al planeta. Ujú. Eh, yo tuve muchos años consulta de infertilidad y hoy me la cuestiono cuando me piden, yo ayudo, pero ni siquiera me promociona en ese sentido porque creo que una ayuda al planeta sería no traer hijos en este momento durante un largo periodo. Porque cada hijo significa más búsqueda antropocénica de tener más cosas, más problemas. Ahora bien, si ya los tienes y los quieres tener, también está bien. Eso ya, pero digamos yo en este momento no quisiera tener más hijos hace rato, pues, y teniendo, amando dos hijos, más bien cuidar a los que ya están, adoptar si tuviese ser la capacidad de en algún momento lo podría hacer, pero más allá, pero no traer. Y para mí, en cuanto a eso, yo creo que hay dos o tres valores que son simple y llanamente esenciales en la vida. Uno, no ver a nadie más ni ver a nadie menos. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos diferentes y somos prácticos y útiles. Podemos admirar la grandiosidad de un ladrón en sus artes, como la de un líder espiritual en su conciencia, como de un animal en su vuelo y de un reptil en su reptiliada, pues en su reptada. Y eso me parece que sería el valor más importante para inculcarle a los seres humanos, ¿no? Esas distancias, esas clases, esas estructuras. Pero eso lleva a que haya respeto, porque obviamente para poder ver a los demás en su grandeza y reconocerles también sus no capacidades, hay que ser muy respetuoso, porque no es destruirlo. Si no lo vemos más, tampoco lo vemos menos. Si lo vemos menos a todos, pues evidentemente estamos mal, y si lo vemos De acuerdo. más a todos también.
La segunda es ser absolutamente responsable de todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Para mí ese es el valor más importante que tiene que hacer una... Y el tercero, el de lo inclusivo. Serían esos tres valores, pero el de inclusivo, a veces la gente lo pone solo en el género. Eso para mí, yo no le veo diferencia. O sea, no, aquí en mi trabajo siempre he tenido más mujeres que hombres al lado, o sea, como compañeros de trabajo. O sea, que yo esa parte ni siquiera le he puesto problema. Probablemente me podrán criticar de muchas cosas, pero no creo que ese sea uno de mis, por lo menos, grandes complejos. Sí. O sea que lo inclusivo sexual me parece que es mínimo. Me refiero a inclusivo en cuanto a todo, en cuanto al color, a la creencia, a la manera de ver la vida, a que todos podamos coexistir en un mismo lugar y poder pensar diferente y hablar de manera distinta y ser suficientemente especiales para otros de la misma manera. Entonces, una inclusividad mayor, que la de género me parece perfecta, o sea, Total. me parece tan simple que no veo por qué no se hace, porque es que nadie nace odiando a una mujer, todos nacemos amando, nadie nace clasista, nadie nace racista, nadie nace separatista. Entonces, ese es el nivel de inclusividad en todo el sentido, que quepa igual que piense de una o de otra manera, que no puede haber, es que para mí no hay unos otros, o sea, somos todos, es la única humanidad. Entonces, para mí están estas tres cosas sencillas, no veamos a nadie más o a nadie menos, veámoslos a todos con sus condiciones tal cual como son. Su grandeza está allí y su otra no está, pero veámoslo en un lugar donde estamos todos. El segundo, seamos absolutamente responsables, y ese sería el valor. Entonces, asume tu responsabilidad, porque es que tal vez la educación que yo le he querido dar siempre a mis hijos y a mis alumnos, si les pongo esa palabra a mis que no son nuestros, pero para hacerlo en el lenguaje, Te entiendo. y es reconocer que toda acción tiene una consecuencia. Estas palabras mías tendrán consecuencias. A algunos les gustará, a otros no, y tendré que asumirlas responsablemente. Y eso es lo que pasa en el 90% de las veces, que uno no las asume. No asume lo que dijo, no quiso decir, pero si lo hubiera dicho. Entonces, ser responsable lleva a ser consciente que cualquier acción que yo haga en mi vida tiene una consecuencia. No como bueno o como malo, sino como útil, como egoísta, como transformador, como enseñanza, aprendizaje, más que esa valoración moral o esa valoración social de bueno o malo, que me parece que, primero, Se queda corta, no, no existe. no son sí, es muy difícil. A mí esa pregunta a veces me gusta, pero está bien que mi hijo haga esto, está mal, y yo esas respuestas no las tengo, y me cuesta mucho porque no las veo, no. Mi esposa me tiene que armar, yo por eso me he visto de una sola forma, porque yo nunca he podido saber qué combina. Eso es un rollo muy importante para vestirse. La foto que Porque, dicen, parece una foto, dicen acá sí, coloquialmente. yo por eso tengo uniforme, ¿De acuerdo? y ya que estamos aquí hablando de una manera tranquila, mi esposa me ha escogido siempre, este sale con este color. Yo nunca he podido Divina. entender que los cuadros y las rayas no salen, o que el verde y el no sé qué no salen. Nunca he podido entender que si esto es gris no sale con... No lo sé, es que y no me lo quiero aprender, porque nunca he podido entender esos modelos de lo que es correcto o incorrecto, de lo que está bien o está mal, que eso se ve bien o se ve mal, que eso no se oye bien o eso no se oye mal. También no me pusieron ese programa cuando nací, Sí. no me lo activaron a lo largo de la vida, y no quiero aprenderlo. Lo hago porque toca. Entonces, toca ponerse de corbata, entonces, ¿cuál es el pantalón que sale con esto? ¿Cuál es la camisa? Entonces, mi esposa me lo escoge y ella lo hace bien, y yo no tengo ni idea y no me importa. La Cuando se me simpleza y rompe, a la veces, ligereza de las es cosas. cuando se me pierden, porque no tengo la capacidad, no, Sí. porque no veo esa separación, ¿no? Entonces, para mí es igual el verde que el azul, que el rojo, que el amarillo, que el naranja, no me parece mejor el uno que el otro. Entonces, claro, me pongo El el traje, uniforme. entonces un día me pongo verde, pero ya tengo claro que estos vienen así, me pongo estos así. Pero soy incapaz de diferenciarlo, porque no le veo esa diferencia. Entonces, para mí eso le recomendaría a esa persona, no sé si sea válido para esa persona, pero no ver a nadie más o menos. Total. O sea, amar infinitamente, por supuesto, ser responsable 100%, sabiendo que todas las consecuencias, y ver la vida de una manera inclusiva, saber que en mí están todos los reinos, los vegetales, los minerales, que están todos los elementos, y eso llevaría a que viéramos a la vida mucho más humanidad.
Más humano. Sí, pues obviamente ahora en las Olimpiadas uno se alegra que gane un colombiano, pero a mí también me gusta que gane otro y me parece bien. Yo disfruto las historias, sean de origen de quien sea, por eso no entiendo muy bien la política, o sea, o no la entiendo para nada, más bien, para decirlo más fácil, de que si el que opina de mi partido lo dice, yo estoy de acuerdo, o de mi religión o de mi equipo, y el otro está en desacuerdo, no sé muy bien cómo funciona eso, porque no lo puedo ver, no puedo ver eso que es correcto per se porque venga de él, o es incorrecto per se porque venga de él. De acuerdo. ¿Acaso? Total. Entonces, para mí eso esas separaciones, yo defino la espiritualidad de una sola manera, y es retirar el mito de la separatividad. Mm. Mientras yo me siga sintiendo que hay otros, que ellos son los malos y yo soy el bueno, o viceversa, ellos son los buenos y yo soy el malo. Por eso parto de esas tres premisas. Veamos a todos con sus virtudes y sus condiciones, si le queremos poner esas palabras, pero no los veamos ni más ni menos, o sea, mejor que yo en eso podrá ser, y yo en otros, y tú todas las que quieras, bueno, no importa. De acuerdo. Seamos responsables de lo que sentimos, de lo que decimos, de lo que hacemos, sabiendo que tiene consecuencias, y busquemos un planeta más inclusivo, un planeta, y en eso incluimos a todos los reinos. Y algún día se logrará, sí, yo estoy seguro que se logrará, porque esa es la tendencia evolutiva, así nacemos, así nace un niño, vuelvo y digo, no nace racista, clasista. Los cambios sociales llevan y hay tendencias y ahorita hay muchas cosas. Pero al lado de toda la oscuridad que hay todo el tiempo presentándose en el caos, uno también ve cantidades de aspectos altruistas y bellos en el planeta. Yo quiero ver eso. Están en una transición bien importante, en un mundo que está cambiando, en un mundo donde cambian las formas de trabajo, en un mundo donde la familia está también en una transición importante, donde la tecnología también está siendo compañera de muchas juventudes también, siendo una opción también para desarrollarse. ¿Qué les podríamos decir a estos jóvenes, Santiago, hoy respecto de no tener miedo y aventurarse, tener ese miedo de aventura, de creación? Porque el miedo lo tenemos todos, como tú bien dices, pero ¿cómo utilizar a nuestro favor en esta incertidumbre en la que estamos, sobre todo en estos niños que sus padres ya no son médicos, ya no son abogados algunos, sino ya estamos volcándolos, unos no quieren estudiar, el mundo se va a acabar, como se ha acabado hace 20 o 30 años, pero sí después de COVID se aumentó la tasa, sobre todo de jóvenes con depresión, con ansiedad, muchos con temas de salud mental sobre todo. ¿Cómo podríamos hablarle tanto a los papás que nos vean como a esos jóvenes qué hacer para salir de ahí un poco más avantes de lo que ya tenemos que vivir? Yo creo que de los 4 grupos de edad que estamos en el planeta, a los que más trabajo les ha costado, estos a los jóvenes. Yo creo que los niños están con el entorno de sus padres y han terminado teniéndolos a los papás todo el tiempo, incluso con un cole ahí adaptado. Creo que hasta lo disfrutaron con todo el caos que genera. Los adultos mayores, los que están con condiciones y capacidades, se lo han gozado y los otros han estado reprimidos, muchos se han muerto. Y en términos generales, dentro de todo el caos, y ese otro grupo nuestro que le ha tocado volver a reinventarse y trabajar, lo ha hecho porque ha sido muy resiliente durante muchos años. Pero la juventud estaba buscando en una dirección y creo que ellos además, a mí me gusta ver las cosas no lo que van a ser, sino lo que son. Yo no creo que los niños sean el futuro, sino el presente, y serán futuro, pero son presente. Entonces a los jóvenes este presente les quitamos muchas cuestiones que les habíamos puesto como modelo de bienestar. Nosotros les sembramos ese modelo de bienestar desde las tecnologías, porque lo hicimos la generación anterior, no me pongo yo ahí como persona, sino como generación. Les generamos todo un ambiente de comodidad y de un día le cambiamos todos los parámetros de eso. Y a ellos les va a tocar construir un modelo de bienestar totalmente inventado por ellos, totalmente creativo y novedoso. Así que bienvenido a que lo descubran. Ya han hecho muchas cosas interesantes, uno lo ve a veces con la forma en que llevan negocios y todo, pero creo que ellos, esa generación, los millennials y los centennials, no han mostrado todo lo que son capaces. Estoy seguro que lo son. Confío más en ellos, a pesar de que siempre cuando los comparamos, cuando uno compara a alguien, lo destruye. Cierto. Vuelvo a lo mismo. O sea,
veo sus virtudes y le veo también, veo otras condiciones que tienen en otra dirección. Pero cuando los empezamos a comparar, pues evidentemente no van a tener ni los recursos que tienen sus padres, algunos pues sí, pero me refiero en generación, ni muchas otras cosas, pero tienen algo fundamental que para mí es interesante. Es un sentido de no identificación al mismo tiempo, que es un poco raro, con un proyecto que no les pertenece, y eso me parece muy bien. O sea, ellos no se están nosotros nos identificamos con el proyecto de nuestros padres, aunque fuimos rebeldes también, terminamos siguiendo lo mismo. Hay una palabra que se llama traición, que viene de romper las tradiciones, que ellos van a tener que hacerlo, tienen que romper totalmente la tradición de cómo hacer las cosas, y lo van a hacer ellos. Y no van a hacer porque nosotros los mayores digamos qué tienen que hacer, porque no podrán hacerlo desde ahí, sino porque lo van a inventar y descubrir atendiendo las necesidades de esta nueva realidad. Van seguramente a generar unos sistemas autosostenibles, van a generar unos modelos de sentido de vida que probablemente a muchos de nuestra generación les parezcan horrorosos, pero para mí esa condición de no identificarse con nuestros sueños y de no tomarlos como propios que están rompiendo, esa es para mí la cualidad más interesante que estoy seguro y auguro que va a ser una transformación muy grande para el planeta. Confío mucho en esta generación, confío profundamente en su visión desapasionada de muchas cosas que para nosotros eran esenciales y estructurales, de ideas de deber ser, de condiciones necesarias para que nosotros las sembramos y nosotros mismos se las quitamos porque los líderes son de estas generaciones, se las quitamos y a esto les va a ellos a generar esa capacidad creativa porque les mostramos, mira, el mundo ideal es este, pues para que ustedes sean especiales. Y ellos ya se estaban enfrentando que ese no era. De acuerdo. Y de pronto se los rompimos completamente si los quitamos, les generamos un caos horroroso, pero también esta crisis es la crisálida de la oportunidad, el crisol que los transforma o la oportunidad de desarrollar lo que en realidad son como generación. Doc, ya para terminar y agradeciéndote esa aproximación hacia esos jóvenes que necesitan también que de otras generaciones les digamos que lo están haciendo bien. ¿Tú cómo ves la salud en algunos años y sin entrar obviamente a profundizar sobre el sistema de salud y digamos que se puede y que no? ¿Qué salud deberíamos empezar a construir desde casa para lo que estamos en este momento gestando de este nuevo mundo? Esos básicos que deberíamos llevarnos ya para cerrar desde casa hacia afuera. Yo creo que hay una cosa muy simple y es que todas las tecnologías van a una velocidad de jet, las comunicaciones a cohete, pero el desarrollo en salud, con todos los avances y la posibilidad de crear salud, va en un carrito de balineras, muy chiquito. Y eso suena muy antipático cuando tenemos vacunas hechas en pocos meses y todo lo que quiera, pero no son suficientes. O sea, el COVID nos muestra la vulnerabilidad, la incapacidad. Seguimos muy dependientes de un sistema que es insuficiente e incapaz, que además, pues, por supuesto, no tiene cobertura y que está muy manipulado por intereses comerciales profundos. O sea, nosotros lo podemos ver que hemos perdido, que para mí, estoy convencido que esa va a ser la clave en la salud, es buscar más los puntos comunes que los puntos diferentes. Con la viruela, cuando se generó la vacuna de la viruela, cuando se generaron algunas transformaciones, estamos hablando de hace un par de siglos, cuando empieza toda esa transformación y cuando luego se unen muchos investigadores del mundo y sacan proyectos transnacionales, terminó siendo soluciones. Pero cuando uno ve que hay cada vez más modelos y más diferencias y más distancias, sabemos que ese no es el camino, porque están quebrando los sistemas, están quebrando a los individuos, a los estados, en aras de tener buena salud. Creo que de esta pandemia sacaremos algún aprendizaje que no lo hemos logrado tener todavía, pero en resumen, para mí es más importante los puntos comunes que los puntos específicos. O sea, cuando nosotros decimos ya tenemos tratamientos específicos para 300 enfermedades, creo que cometemos un error, porque lo que estamos haciendo es generando una economía insostenible y eso es lo que pasa con todos los sistemas de salud. Entonces, cada vez más medicamentos específicos para un grupo específico de enfermedades con unos costos impagables para el sistema mayoritario.
Tenemos que ir a los puntos comunes. Tenemos que ir a algo que es a la prevención y a la promoción en salud de una manera definida, donde tú has trabajado todo este tiempo con nutrición, con ejercicio, donde lo que se llama crear salud es mucho más importante. Nosotros necesitamos crear salud cada día en la forma de pensar, de relacionarnos, en la cambiar las expectativas. Eso va a ser mucho más transformador. Y los jóvenes nos lo van a mostrar con evidencia, ahora que está aumentando la pandemia en ellos y que entonces lo queremos vacunar y vacunar a los niños y seguir vacunando. Y quiero decir que las vacunas tienen su sentido y su estrategia. Yo estoy vacunado, para ponerlo en castellano. Creo que las vacunas son una estrategia útil, pero creo que es una estrategia insuficiente. Y creo que es una estrategia donde volvemos a lo mismo. Me vacunaron, ya puedo hacer lo mismo. No, porque es que tu sistema inmune, si no es bueno, la gente se le olvida que para enfrentar una enfermedad requiere 3 cosas, una enfermedad infecciosa. Requiere un buen sistema inmune, unas buenas mitocondrias, que es la reserva de energía, y una actitud adecuada para enfrentarlo. Y esa parte mental, emocional, no es suficiente, como no es suficiente el sistema inmune, como no es suficiente las mitocondrias. Y eso hace que unas vacunas funcionen muy bien en unas personas y no funcionen tan bien en otras, porque no tienen un buen sistema inmune, no tienen buenas mitocondrias, o porque no tienen un sistema estresor adecuado, adaptativo, que le permita enfrentarlo a ese training que es una vacuna. Entonces, la salud en este momento es inviable. Los sistemas de salud son todos inviables en el planeta. No podemos hablar de salud sin hablar de un sistema de salud que la mantenga. No se va a solucionar con inyecciones de capital. Eso es exactamente lo mismo. Yo le explico a la gente cuando uno ve las autopistas y uno dice, hagamos un carril más y sigue y se tranca. Hagamos 2 carriles más y vuelve y se tranca. No se soluciona por ahí. No se soluciona ni teniendo más universidades de medicina, ni generando nuevos fármacos más eficaces, porque no vamos a los puntos comunes de crear salud, donde en lugar de irnos siempre a las moléculas más desarrolladas que son impagables, ahora con las vacunas lo estamos viendo, se pagan, claro, pero nadie, son gratis. No son gratis. No son gratis. Eso sale de algún lado, de los impuestos, sale de la incapacidad del sistema y termina pues siendo oneroso y siendo para algún lado del sistema totalmente incapaz de desarrollar otras condiciones. Así que si hay muchas cosas en salud, van a tener que ser generales, grupales, masivas. Y por supuesto hay algo que es esencial, que la palabra ya la había dicho en otro momento porque la quiero tomar en salud, responsabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Yo fumo. Entonces yo digo, yo fumo porque se me da la gana. No, porque cuando yo fumo estoy alterando el sistema de salud. Cuando estoy haciendo algo en contra de mí, estoy alterando el sistema de salud en un sistema mayor. Porque yo voy a costarle al sistema por un cáncer autoinducido, por una enfermedad, le voy a generar un costo altísimo de varios millones que precisamente lo estoy generando. Entonces, hay que pensar siempre en comunidad. Hay que pensar siempre en humanidad. Si pensamos así, la salud sería útil. Entonces no tiene sentido que haya vacunas, por ejemplo, volviendo a las vacunas para unas partes y otras no. Aunque vuelvo y digo que esa no es la solución, es una parte de la solución, pero es insuficiente. La salud se va a mejorar, esa se va a demorar más. Para que la salud logre ser, no las tecnologías que van y aparecerán cada vez. Yo escribí un libro hace años que se llama Una maestra llamada enfermedad, y la primera parte describo esto que pienso, que siempre aparecerán nuevas enfermedades, nuevos tratamientos, y luego aparecerán otras enfermedades para los que tenemos. Y seguimos porque no hemos podido comprender ese respeto por la naturaleza, ese equilibrio con el entorno. Ese afán de controlarnos, los virus y las bacterias nos han llevado a que tengamos más resistencia bacteriana, bueno, ese no es el camino. No. El camino es ir a los puntos comunes, ir a trabajar lo que está en nuestro cuerpo, es ir a fortalecerlo y con un estilo de vida saludable, que es más barato para cualquier sistema. Sostenible. Fortalecer lo que tenemos en nuestro cuerpo, ese es sostenible, claro, es un desarrollo. Lo otro no es sostenible. Desarrollar moléculas cada vez más costosas y más complejas no es sostenible, para nada. Y además generar expectativas de bienestar. Hoy en día, si ustedes miran las expectativas de bienestar de cualquier persona de hace 2 siglos, y la persona más rica hace 2 siglos tiene menos condiciones de salubridad que las que tiene hoy un individuo en cualquier ciudad. Por eso hay gente que está obviamente en condiciones aún infrahumanas, pero me refiero de una persona del común.
Pues mira, te estoy viendo a través de la tecnología y tenemos muchas más cosas para ser felices, pero la humanidad no es más feliz. No. Entonces, si no somos más felices, si no disfrutamos este momento, si no nos gozamos el poder verte, hablarte, sentirte en aras de cumplir unos eslogan de la sociedad, eso es lo que se va a romper. Y una de las rupturas va a ser con la sociedad y la salud. O sea, cómo estamos enfocando la salud. Y eso se va a demorar más. Yo no creo que esto va a ser 3 o 4 años. De pronto un par de pandemias más, de pronto hubo unas crisis, no solamente me refiero de pandemias de virus, sino de pandemias de obesidad, de diabetes, de todo, donde el sistema lo crea los alimentos para que nos volvamos diabéticos, el estilo de vida para que lo sigamos siendo en la búsqueda de la comodidad y los tratamientos para que podamos seguirlo siendo y mantener un sistema que se autorretroalimenta con esto. Y eso sigue. Y buscar culpables no funciona. O sea, entonces vamos a hablar mal de estos porque estos son los que lo crearon o estos son los malos. Entonces volvemos a caer en esto. Total. Sí, no. Esto es un tema que llega un momento en que decimos, aquí no podemos jugar con las mismas reglas, tenemos que jugar con otras reglas. Como cuando se nos acaban los combustibles fósiles. Ya no es un problema de los malos de Medio Oriente o los multinacionales. El tema es, ¿de dónde lo vamos a sacar si ya no hay? El tema es cambiar aquí adentro. Total. Es cambiar, vuelvo a lo mismo, hacernos 100% responsables de lo que sentimos y pensamos, no haciendo discriminaciones, siendo más inclusivos en todo el sentido desde cualquiera de los lugares, va a hacer que estas discusiones se acaben y que además no haya, si no hay un otro contra qué pelear, ya no hay una guerra. Así es. Si ya no tengo que dominarte para tener lo que quiero, porque voy a dejar de tener tantas cosas que quiero como necesarias, pero sobre todo porque no voy a destruir algo para obtener algo que no necesito y empiezo a pensar en una necesidad mayor, pues eso es lo que acaba las guerras. La acaba las guerras no es que haya más policías y más cárceles, lo vieron en el fútbol. Entonces, cambiemos a los diferentes barras y no las pongamos juntas, se matan entre las mismas barras, lo vieron en Argentina, lo vieron. Aquí hace poquito. O sea, se requiere, sí, y seguirá el mismo proceso. No es un tema de conciencia, no es un tema de acciones externas, sino por eso la gente dice, yo soy lo que me como. No, yo me alimento por lo que soy. Cuando yo decido cambiar, cambio mi alimentación, cambio mi forma de relacionarme, qué busco para mi vida, y ese es el trabajo interno, ese es el trabajo de toma de conciencia. Ahí es donde hay que desarrollar, y eso es lo que hay que aprender, no aprenderse las capitales del mundo. Yo hablaba con un taxista hace unos años en Londres, muy indignado, que me decía que él estaba muy molesto porque él se demoró 20 años en aprenderse las calles de la ciudad. Y ahora, con el Waze, cualquier sistema, el GPS, el GPS, el Google Maps, cualquiera de los extranjeros podía llegar al mismo sitio. Y que no era justo. Y claro, es que la información hoy en día no es un problema de información, hoy está la información en cualquier buscador. Hoy un periodista te está preguntando algo a ti y tú le estás contestando y él está blogueando y te rebate lo que tú estás diciendo porque tiene la información ahí. El tema es conciencia, es cómo hacer uso de quienes somos de una manera útil, cómo ser parte de un sistema mayor, responsable y respetuoso. Y si eso lo hacemos, entonces la humanidad cambia, no porque tengamos más información, ni más tecnología, ni más velocidad. Cuando tengamos el 6G, nos faltará llegar al 7G, cuando tengamos el 7G, nos faltará el 8, y cuando tengamos eso será, porque seguimos en el mundo de la ambición de controlar, de contener. La serie del pero la vida es suficientemente, sí, textualmente lo dijiste mejor. Sí, y yo creo que ahí esa es la crisis que va a ser, y volvamos a estos muchachos, nos lo van a mostrar, a algunos con piedras, otros con palos y otros simplemente transformándonos con demostraciones de conciencia. Santiago, para cerrar y un poco saliéndonos del esquema de la pregunta, ¿qué hace Santiago cuando está aburrido? Baila, canta, pinta. ¿Cómo estimula ese nervio vago? Mi mamá decía una frase sobre su hijo Santiago, decía, cuando Juan, y no sé por qué decía Juan Torres descansa, pisa barro y hace adobes. Y decía que yo era eso, que yo pues no terminaba como de
Por eso ahorita en la pandemia, sin trabajo médico, hice muchas cosas. Sí, Cuando hago años sabáticos, trabajo el doble. Entonces esa palabra aburrimiento no es algo que está muy en mi posibilidad, bien. porque siempre tengo cosas pendientes. A veces me canso, eso sí. Entonces cuando estoy cansado, pues una es dormir, que lo valoro profundamente, le doy una importancia al sueño capital. Pero la otra es hacerme muchas preguntas, como ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué siento esto? ¿Qué es lo que siento? Y me quedo ahí. Ok, Entonces, ahora que si me gusta bailar, sí, me gusta bailar. Eso sí, me gusta. También puedo no hacer nada, pero eso es meditar para mí. de acuerdo. No hacer nada es quedarme viendo un paisaje un par de horas, descubriendo lo que está ocurriendo en este momento. Entonces es difícil que me aburra. No es como la norma de mi vida, como algo común. Y no lo digo ahora, sino lo digo desde chiquito. No he sido una persona. Mi mamá sí le decía eso a mis tíos y todo. Me acuerdo, pues lo sabía porque después lo decía. Sí, sí. Porque ella, mi hermano que me seguía, pues el que yo le sigo, yo soy el menor, estuvo mucho tiempo enfermo y ella se la pasaba todo el tiempo con él. Ok, Y ella decía que yo me podía entretener solo todo el tiempo. O sea, ella era capaz de dejarme ahí mientras ella se encargaba de mi hermano muy enfermo ok. y yo me entretenía con lo que fuera. Y siempre me he entretenido con cualquier cosa. O sea, yo puedo estar en una estación de tren 6 horas esperando y Sentado. no, y me puedo poner a mirar todos los ribetes de aquí, del borde Muy de, y en una, observador. sí, he sido muy observador, aunque siempre se me ha criticado de que no pongo atención. Esa es una de esas de las cosas que tampoco. No entiendo. Y no sé. Sí, toda la vida me han dicho que no pongo atención, que si no le paro bolas a la gente y yo siempre he creído que soy profundamente capaz de atender todo lo que le pasa a las personas, pero seguramente pongo cara diferente a lo que la gente esperaría. No entiendo. Yo así atiendo, entonces veo el ave que tienes en el pecho, el cambio que tienes en el color del cabello, todas esas cosas las puedo notar y lo atiendo en las personas permanentemente, pero miro muy distinto seguramente o pongo la cabeza muy diferente a lo que se debería hacer para atender y no tengo tan buena memoria como a veces la gente piensa que tengo, pero sí tengo mejor atención. Atención. Yo no estudiaba en el colegio jamás porque ponía atención en las clases, jamás tomaba una nota Eso es un en la don. universidad. Pero no, en la universidad sí, pero siempre llegaba yo a estudiar una cosa diferente, digamos, llegaba a la casa y me tocaba hacer tareas, pues las hacía, Ujú. pero me ponía a leer enciclopedias, cosas distintas. De chiquito me encantaban los animales y entonces, o destruir todas las máquinas de mi papá, todas las máquinas, todo lo que él tuviera yo lo dañé y ¿Y lo eso arreglaste o me solo lo costó, dañaste? no, solo lo dañé. Ok. Solo lo dañé porque siempre me sobraban piezas cuando trataba de arreglar los binóculos, cuando la máquina del café, cuando la máquina de mi mamá, todas esas cosas que de mi papá, sobre todo a mi papá le destruía más porque es que mi mamá era más brava, entonces le destruía menos cosas. Mejor, mejor, Pero mejor por allá. sí, sí, mi papá, digamos, en ese sentido, pues él me valoraba más mi inquietud patológica de mirar todo cómo funcionaba. A mí me encantaba saber cómo funcionaba todo. Un curioso Entonces me podían, eterno, ¿no, Santiago? sí, pero yo, eso me gusta porque como no tengo ni idea de nada, como siento que no sé nada de nada, como siento que soy un ignorante permanente, entonces tengo la oportunidad de cualquier cosa. Entonces, si yo estoy sentado en un sitio y me dan una revista del año 1990, pues yo miro qué pensaba la gente en 1990 y todas las predicciones que se hacían y digo, ay, esto no pasó, esto sí pasó. Entonces me puedo entretener, si sé la palabra, no pasaría nada. O sea, no me molesta quedarme horas solo en un sitio. No le veo misterio, no veo que tenga ningún problema, ¿no? Entonces, Te no entretienes tanto fácil. sí, no me aburre. Pero puedo, por supuesto, si hay que bailar, bailamos, y si hay que saltar, saltamos, y si hay que disfrutar, disfrutamos. No por una fecha en particular, Ujú. nunca me ha parecido interesante ni la Navidad ni el cumpleaños. Le he dado valores distintos a lo largo de los años, pero cumplir años, yo dejé de trabajar el día del cumpleaños porque me llamaba tanta gente que no podía trabajar. Entonces,
Dije, al menos paro ese día, Sí, paro porque no ese me día. puedo concentrar. Sí, pues terminaba haciendo, pero me da lo mismo cumplir o no cumplir años. No, no le veo, no. Hay gente que lo disfruta mucho, gente que llora mucho y lo sufre mucho. No, para No, mí es el mismo día que el día anterior y que el día siguiente. No, no le veo una historia muy interesante y diferente. y Pero parece puedo que ser profundamente feliz y celebrar infinitamente. No, no me siento una persona aburrida para nada. O sea, que ponga mala cara y que les saque, y que entonces si estamos celebrando, no, no, no. Yo celebro la vida y celebro la muerte. todo el O sea, tiempo, todo sí, el tiempo. No necesitas de fechas comerciales para celebrar, dirían por ahí. Santiago, ¿y con qué frase te vamos a recordar si tuviera que hoy escribir otro de tus libros divinos? Y tuvieras una frase así, que cuando recuerden a Santiago Rojas, recuérdenlo por, ¿qué sería? lo único que tiene sentido y cuenta es la certeza del amor vivido. Para mí, lo único que tiene sentido en la vida al final es amar. Bien. Amar la vida, amar las experiencias, amar los momentos, amar lo que sea, amar la incomprensión de no saber amar, por ejemplo, Bien. que es no sabemos. Yo no tengo ni idea para dónde va la vida. Yo me considero un aprendiz permanente de estar dispuesto a lo que pase. Probablemente viva un día más o un año o 10 o 50, pero quiero amarlo, eso es todo. Quiero amar, eso Bien. sí, a pesar de que no siempre se ha correspondido ese amor o esa comprensión. De Y, acuerdo. y creo que la pandemia nos puso a valorar lo que tenemos, algunos a extrañar lo que no tienen o a desear lo que Ujú. no van a alcanzar, pero probablemente nos puso a muchos más a amar más lo que tenemos, lo que existe, lo que hay. Las personas, por supuesto, no las cosas sobre eso estoy diciéndome, pero también las experiencias. Te agradezco enormemente por tu cariño y por compartir conmigo este espacio. Gracias. Gracias Quiero a ti mucho. infinitas. Quiero con el corazón. Te mando un Sí, es abrazo bonito gigante. sentir ese amor tuyo y poderlo abrazar también. Tú sabes. Gracias. Tengas un lindo día.